Cuando pensamos en la historia antigua, en los grandes imperios, casi siempre nos viene a la mente Roma contra alguien. Pero ¿quién era ese alguien en el este? Bueno, a menudo, el nombre que falta en esa ecuación es el de un imperio realmente formidable, uno que no solo frenó en seco la expansión romana, sino que definió el equilibrio de poder mundial por casi 500 años. Hoy vamos a meternos de lleno en el análisis del Imperio Parto, ese poderoso renacimiento de Persia que resurgió, literalmente, de las cenizas de la conquista de Alejandro Magno. Para entender cómo surgen los partos, primero tenemos que hacernos esta pregunta. Pensemos en el colosal imperio persa aqueménida, el de Ciro y Darío. No es que se haya desvanecido sin más, no, fue conquistado, hecho pedazos. Y eso dejó un vacío de poder inmenso que preparó el terreno para un capítulo completamente nuevo y, la verdad, bastante violento en la historia de Irán. Y claro, la conquista de Alejandro Magno lo cambió todo. Fue un antes y un después. Pero tras su muerte prematura, sus generales se repartieron el pastel, por así decirlo, y Persia quedó bajo el control de los Seleucidas, que eran una dinastía griega. Durante más de un siglo, la cultura griega fue la dominante en la región, pero la identidad persa nunca desapareció. Digamos que estaba latente, esperando su momento para volver a surgir. Miren este contraste. A la izquierda vemos el vasto, el inmenso imperio de los aqueménidas en su máximo esplendor. Y a la derecha, el nuevo poder que nacería de sus restos. Pero ojo, no era una simple copia. Era una reinvención total, una nueva Persia, forjada por un pueblo completamente nuevo. ¿Y entonces quiénes fueron exactamente los arquitectos de este renacimiento? La respuesta es fascinante porque no la encontramos en las grandes y antiguas ciudades, sino en las estepas, con una tribu nómada del noreste de Irán. Los partos, a quienes también conocemos como la dinastía arsácida, no eran unos conquistadores que venían de afuera. Para nada. Eran un pueblo iranio, maestros jinetes de las estepas. Su movimiento fue en esencia una rebelión local contra el dominio griego, un esfuerzo por devolver el control de Persia a manos persas. El momento clave llegó con su líder, Arsaces I. Él supo aprovechar la debilidad de un reino seleucida que estaba, francamente, sobreextendido. Los partos iniciaron una serie de conquistas que poco a poco fueron expulsando a los griegos y sentando las bases de su propio imperio. Fue en toda regla una victoria de la resistencia local. Y es que la ubicación de su nuevo imperio era una mina de oro, estratégicamente hablando. No solo habían recuperado Persia, sino que ahora controlaban el punto intermedio clave en la red comercial más importante del mundo antiguo, la ruta de la seda. Esto les dio una riqueza y un poder enormes, pero también los puso en un curso de colisión directo con la otra superpotencia que estaba en pleno ascenso. Y esto nos lleva inevitablemente a la rivalidad que definiría a los partos en la historia. Por casi 3 siglos, Roma y Partia fueron los dos titanes que se disputaron la supremacía. Un conflicto épico entre el poder de la infantería de Occidente y la caballería de Oriente. El choque de estilos militares era absoluto. Por un lado, Roma confiaba en sus legiones, ese muro de escudos y disciplina de hierro que avanzaba sin parar. Los partos, en cambio, eran los amos de la guerra móvil. Su ejército se basaba en 2 pilares letales: arqueros a caballo, súper ágiles y rápidos, y sus temibles catafractos, una caballería pesada completamente acorazada que impactaba contra el enemigo como un auténtico martillo de acero. Y esto nos trae a su táctica más legendaria, una que simplemente aterrorizaba a las legiones romanas: el disparo parto. Imaginen la escena: la caballería parta parece huir en desorden. Los legionarios romanos, confiados, rompen filas y se lanzan a la persecución. Y justo en ese momento, los jinetes partos se giran sobre sus monturas y desatan una tormenta de flechas sobre un enemigo que queda totalmente expuesto. Era una táctica letal, desmoralizante, una genialidad. Y si hay un momento que demuestra este poderío militar, es sin duda la batalla de Carras, en el 53 a.C. Allí, las tácticas partas aniquilaron a un ejército romano completo, liderado por el famoso Craso. Pero no fue solo una derrota, fue una humillación que sacudió a Roma hasta sus cimientos y, como bien dice esta cita, colocó a Partia como su igual en el escenario mundial. Ahora, ¿cómo gobernaban este imperio tan vasto y diverso? Bueno, a diferencia de la administración súper centralizada de Roma o de los persas anteriores, los partos optaron por un enfoque mucho más flexible. Su propio título, Shahanshah, o Rey de Reyes, prácticamente lo dice todo. El monarca parto no era un emperador absoluto que controlaba cada provincia.
sino la autoridad suprema sobre una red de reyes y príncipes locales que le juraban lealtad. En la práctica, el Imperio Parto funcionaba más como una especie de confederación. Los reyes vasallos se encargaban de sus propios territorios, pagaban tributos y aportaban tropas cuando se les pedía. Este sistema descentralizado permitió una cultura increíblemente diversa y tolerante, que mezclaba influencias persas, griegas y locales. Su flexibilidad fue su gran fortaleza para gobernar un territorio enorme, pero también, y esto es clave, contenía la semilla de su propia destrucción. Pero claro, a pesar de todo su poder y su capacidad de resistencia, ya sabemos que ningún imperio es eterno. Vamos a ver cómo esta gran potencia llegó a su fin y qué legado nos dejó. Primero, hay que dimensionar lo que lograron. Gobernaron durante casi 500 años, eso es más tiempo que la República Romana. Sobrevivieron a incontables guerras con Roma y a un montón de crisis internas, lo que demuestra una capacidad de adaptación realmente notable. Entonces, ¿qué fue lo que falló? Pues fue una combinación fatal de factores. Por un lado, las interminables guerras con Roma les desangraron el tesoro y los ejércitos. Al mismo tiempo, ese sistema descentralizado que les había funcionado tan bien, ahora era un caldo de cultivo para luchas internas entre las grandes familias nobles. Y la estocada final vino desde adentro. En el 224 después de Cristo, un ambicioso rey vasallo, Ardacher I, de la mismísima cuna de Persia, se rebeló, derrocó al último rey arsácida y fundó una nueva dinastía, los sasánidas. El sistema que los hizo fuertes, al final, los deshizo. Y esto nos deja con una pregunta final. A menudo, los partos quedan eclipsados por los grandiosos aqueménidas que vinieron antes y los poderosos sasánidas que vinieron después. Es fácil verlos como un simple capítulo intermedio. Pero pensemos en esto. Fueron ellos quienes recuperaron la independencia persa. Fueron ellos quienes mantuvieron a raya a Roma por siglos, quienes controlaron la ruta de la seda y quienes preservaron la cultura irania. En definitiva, aseguraron que el legado de Persia no muriera con Alejandro, sino que renaciera con más fuerza para dar forma al mundo que estaba por venir.